España en los años 20. La denominación de Felices Años 20 o Años Locos corresponde al periodo de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos desde 1922 hasta 1929. Esta prosperidad benefició a todas las sociedades e hizo que la economía siguiera creciendo a un ritmo que no se había registrado antes. Para comprender mejor la situación de España en los años 20, recurriremos a sus antecedentes. El reinado de Alfonso XIII comienza en 1902. Durante los casi 20 años que dura su reinado, su acción política se caracteriza por la intervención activa en los asuntos del país y por la afirmación de su persona como jefe supremo del ejército. La neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial no evita que a finales de 1910 el país se encuentre en plena crisis. La guerra colonial, la creciente organización de la izquierda en partidos y sindicatos revolucionarios y la depresión económica que afecta a toda Europa conducen a España a una gran crisis de gobierno. España aún poseía Marruecos, hasta que en 1921, en la batalla de Anual, bajo el mando del oficial Silvestre, se produjo una gran catástrofe en la que murieron 13.000 soldados españoles. El impacto en la sociedad española de esta derrota fue brutal, y no solo por la derrota en sí, sino por la cantidad de muertos que generó, por lo que era preciso determinar las responsabilidades y negligencias que se habían producido, elaborándose el famoso Informe Picasso, que radicó con el golpe de Estado de Primo de Rivera en 1923. Este desastre fue compensado con la batalla de Lucemas, 4 años más tarde, que finalizó con la derrota de los rifeños y la consecuente ocupación y pacificación total de la zona española del protectorado. El dictador impone una acción de gobierno totalitaria que desplaza las libertades políticas y las demandas proletarias en busca de la recuperación económica. Y aunque estabilizó el país a través de acuerdos con estamentos muy distintos, finalmente la ruptura con los socialistas propicia la convocatoria de elecciones libres en 1931, en las que ganan los republicanos. Mientras en Estados Unidos se formaba una burbuja económica que acabaría con el crack del 29, poniendo en jaque la economía mundial y provocando el ascenso del nazismo y fascismo en Europa y la consecuente Segunda Guerra Mundial, España seguía en el siglo XIX en cuanto a sociedad. Mientras que en Europa las democracias iban cogiendo fuerza, en España seguíamos con dictaduras militares. Desde 1923 a 1930 gobernó el general Miguel Primo de Rivera. ¿Os imagináis que Portugal viviera como nosotros en los años 80, por ejemplo? En materia económica, supuso el fin del sistema tradicional para dar paso a la modernidad en un intento de conseguir el progreso a partir de la producción. El Estado intervino en la economía para regular los precios máximos y mínimos durante casi toda la dictadura, lo que se traduce en un crecimiento en todos los aspectos controlado por el gobierno. Pese a la mala imagen que tienen las dictaduras actualmente, la de Primo de Rivera supuso los cimientos económicos y sociales sobre los que se construyó la modernidad en España. Pero conforme avanza la década, la economía se debilita hasta que en 1929 el crack de Wall Street pone un esperado punto y final a estos felices años. El nuevo espíritu de la modernidad llegaba con adelantos técnicos, cambios en las costumbres y la necesidad de disfrutar de la vida para olvidar dramas pasados, tratándolo de demostrar a través del cosmopolitismo y la seducción. En la nueva sociedad de masa se inició el fenómeno del consumismo, un consumismo fomentado por nuevas técnicas financieras como la venta a plazo y los préstamos personales, que impulsaron las compras de electrodomésticos y de viajes de vacaciones en los nuevos medios turísticos transoceánicos y los automóviles, que eran más baratos gracias a la fabricación en cadenas de montaje. La publicidad en la radio y en las revistas ilustradas promocionaba el consumo de los nuevos productos, así como la promoción de la escuela y de oficios. Desde el punto de vista técnico, destaca el nivel de actuación de Telefónica, con el tendido de líneas urbanas e interurbanas. Además, llegaron los teléfonos de sobremesa y se inventó y construyó el autogiro. Este tipo de aeronave fue inventado por el ingeniero murciano Juan de la Cierva. Es un aparato precursor de los helicópteros modernos. En la ciudad también se realizan cambios, como la transformación del paisaje, la construcción de edificios y de espacios interiores y la instalación del metro en ciudades como Madrid y Barcelona. También es una época de grandes revueltas y se construyeron los primeros barrios obreros, mientras que en el centro de las ciudades se empezó a dar forma al urbanismo, con nuevos modelos arquitectónicos gracias al triunfo de las escuelas. También destaca el auge del vanguardismo y el fomento del deporte popular. Se llenan las cafeterías, la música trae nuevos ritmos y las salas de cine se popularizaban. El cine mudo divulgaba las nuevas formas de vida de la sociedad. En esta década, el cine tiene una gran envergadura en cuanto al número de películas producidas y el de empresas productoras, a pesar de la escasez de medios de los que disponían, debido a la falta de financiación por parte de la burguesía, que no veía el potencial de la industria.
En 1927 se logra sincronizar por primera vez el sonido y la imagen. Ir al cine se convierte en un hábito semanal. Se funda en Madrid el primer cineclub. Para entonces, Madrid ya era el primer centro industrial fílmico. En enero de 1930 se estrena la primera película sonora del cine español, El misterio de la Puerta del Sol. Al año siguiente, la llegada de producciones extranjeras con sonido hunde la producción nacional, que se reduce únicamente a 4 títulos. La música en esta época estaba inspirada en tiempos de guerra. Los músicos negros llevaban muchos años tocando el jazz en el sur de Estados Unidos. Fue una época en la que se popularizó la venta de gramófonos, lo que ayudó a una mayor difusión de este arte y de otros estilos como el charleston o el ragtime, hasta llegar a Europa. La generación del 27 es el nombre con el que se identifica a un grupo de poetas españoles. Estos poetas fueron influenciados por el simbolismo, futurismo y surrealismo, pero no representan un pensamiento revolucionario ni de inclinación política o social. Las obras de esta generación se caracterizaron por el uso de la metáfora y de nuevas palabras creadas con el fin de transmitir emociones intensas en los poemas. Se destacaron autores como Federico García Lorca y Rafael Alberti. En cuanto a la música de la generación del 27, la integran entre otros artistas Juan José Mantecón, Fernando Remacha, Rodolfo Hafler y Julián Bautista. La prosperidad tanto económica como social de esta época se debe en gran medida a las personas que contribuyeron a ello, como por ejemplo Pablo Picasso, pintor y escultor malagueño, creador junto con George Braque del cubismo; Salvador Dalí, pintor, escultor, escenógrafo y escritor español considerado uno de los máximos representantes del surrealismo. Victoria Kent, abogada y política republicana española, primera mujer en ingresar en el Colegio de Abogados de Madrid en 1925 durante la dictadura de Primo de Rivera, y la primera del mundo que ejerció como abogada ante un tribunal militar. Además, creó la Unión Republicana Femenina y fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino en España. El papel que la mujer desempeñó en la Primera Guerra Mundial y la adquisición del derecho al voto acabaron con la idea de la debilidad femenina. En esta década surge la nueva mujer, liberada y activa, que tiene también su reflejo en la forma de vestir, lo que trajeron consigo la rebeldía de las mujeres. El 26 de agosto de 1920, en el Reino Unido se lograba el sufragio universal, hecho que no llegaría a España hasta una década más tarde, pero ya en los años 20 un puñado de mujeres sentaron las bases de todo lo que vino después. Conocidas como las sin sombrero, tuvieron la por entonces osadía de quitarse el sombrero en la Puerta del Sol, cuando España atravesaba plena dictadura de Primo de Rivera. Un gesto de rebeldía que gritaba al mundo que ellas dejaban de conformarse con ser solo madres y esposas, y así, más allá de la moda y del lujo, este es el momento en el que nace la mujer moderna. Fue protagonizado por Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca. Además, cabe destacar que Clara Campoamor logró la aprobación del sufragio femenino en España. El lema de los años 20 era la libertad, lo cual tenía su reflejo en las nuevas modas, muy atrevida y criticada por los más conservadores. Antes de la guerra, las mujeres no podían ni pisar un bar. Ya en la década de los años 20 pudieron disfrutar de espectáculos, hacer competiciones de baile, ser económicamente independientes, conducir, etc. El mayor cambio fue la incorporación del voto de la mujer. Era época de las flappers, término que se aplicaba a las chicas jóvenes que se maquillaban, fumaban en público y bailaban, y bebían en fiestas o en clubes nocturnos. Debido a la economía de consumo y a que la publicidad no paraba de anunciar productos, la moda se convirtió en un mercado fascinante que movía millones. Los primeros pantalones de mujer se comercializaron en los años 20. Las mujeres, tras la guerra, se vieron obligadas a asumir labores que tradicionalmente ejercían los hombres, así que optaron por abolir la rigidez del corset, acortar faldas y aflojar los patrones de vestidos. Además, se instauró la moda de llevar el pelo corto, por debajo de las orejas, con flequillo y patilla, con ondas al agua. Se hace también muy habitual el uso de turbantes, bandas, boinas y sombreros. Además, llevaban el maquillaje muy marcado. En los hombres destacaba el uso de bastón, el monóculo y las largas boquillas. La moda era la forma de mostrar personalidad al llevar o no llevar un complemento. Gabrielle Chanel, Coco Chanel, fue una de las causantes de la revolución en la moda de los años 20. Los años 20 fue una década en la que se produjeron profundos cambios en todos los ámbitos de la vida de los españoles. Esta prosperidad duraría un corto periodo que finalizaría el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, y con la llegada del crash del 29 que culminaría finalmente con la Gran Depresión.